Hola, ¿qué tal? Como siempre, para acercarle alguna cosa que se nos ha ocurrido que podría ser importante para ustedes, en este caso se trata de una nueva propuesta en este canal de comunicación en contacto que nosotros tenemos y venimos trabajando desde hace muchos años. La idea es que hoy vamos a hablar sobre los amigos, sobre el amigo, sobre la amistad. ¿Por qué? Porque tomamos como fecha el 20 de julio del año 1969, cuando el hombre llegó a la Luna. ¿Se acuerda del Apolo 11 llegó a la Luna? Bueno, decimos que llegó a la Luna. Hay una filmación por ahí dando vueltas que nos muestra cómo el hombre llegó a la Luna y cómo Neil Armstrong caminó sobre la superficie lunar y bueno, todo aquello. Una imagen que quedó muy fija en algunas personas, entre ellas un médico odontólogo de Argentina, el doctor Enrique Ernesto Febraro, que vio aquella caminata del hombre de la luna y dijo, pucha, pero esto podría ser un símbolo de amistad, porque la luna no le pertenece a nadie. Entonces, no puede, la mejor forma que podemos hacer para resolver nuestros problemas es celebrar la amistad. Recordemos que en 1969 estábamos en la Guerra Fría, había una lucha muy fuerte entre Estados Unidos y Rusia por una carrera espacial, a ver quién llegaba primero, a ver quién habían punteado los rusos con el Sputnik, después los norteamericanos quisieron avanzar. Bueno, en fin, estaba esta pelea, esta discusión y Kennedy dijo, vamos a llegar a la Luna, ¿no? Va, pin. La cuestión es que el día 20 de julio del 69 llega. El odontólogo argentino Enrique Febrero mira eso y dice, esto es un símbolo de amistad. Y se le ocurre sugerirle a personalidades en todo el mundo, a los presidentes, a artistas, a personas de renombre, celebridades, les mandó una tarjeta uno por uno a cada uno de ellos pidiéndole que se sumara a esta idea de hacer de el 20 de julio, gracias por el sonido, el 20 de julio el Día Internacional del Amigo. No prendió mucho, quiero que sepa, no prendió y usted sabe que esto no funciona mucho más allá de los límites de la Argentina y hubo otro país que por ahí también lo hace, pero en realidad no funcionó. Pero en la Argentina se transformó en un hecho muy fuerte. Entonces a mí se me ocurrió convocar a una cantidad de argentinos que viven aquí en Canadá, pero bueno, a otros que no viven acá en Canadá, para hablar sobre la amistad, sobre el Día del Amigo, sobre lo que esto significa. Es la oportunidad de pensar un poco sobre la amistad. Así que van a ser 5 podcasts, este es el tercero. Bueno, qué linda forma de arrancar el Día del Amigo, que es conversando con un amigo. Y uno busca siempre excusas para hablar con los amigos, esta es la verdad, ¿no? Y se me ocurrió, lo voy a llamar al Ariel porque seguramente con el Ariel vamos a poder transitar algunas dudas que estamos teniendo, algunas preocupaciones que nos están asaltando. Y digo yo, bueno, un amigo qué mejor que Ariel Robert. Así que bienvenido, Ariel. Muchas gracias por prestarte a este experimento cotidiano. Eh, Gracias por estar aquí. Bueno, para mí es realmente dos cosas. Un honor de contar con la amistad de Rodrigo Briones y un placer porque creo que también de eso se trata la amistad, ¿no? De encontrar momentos de Definitivamente, placer. definitivamente. Nosotros nos encontramos hace 40 y poco menos de 40 años. Nos encontramos casualmente en una redacción de un medio de comunicación, en los pasillos de un medio de comunicación, digamos, y desde allí construimos una amistad que a mí me sorprende, quizás es la más duradera en el tiempo. Bueno, en esto ¿Qué es, podríamos decir, espejo, ¿no? Sí, sí, también ocurre de, de ser así. Y yo sitúo, por esta, digamos, persistencia de la memoria, la relación o el vínculo más fuerte en un viaje prontamente después de conocernos a Buenos Aires, un viaje no pedido por ninguno de los dos, sino por una ocasión que fue el primer congreso de radio en Argentina, una cosa. Claro, se acumulan tantas cosas, tanto tiempo, tantas experiencias, pero bueno, después pasó el tiempo, Ariel ha venido trabajando en medios de comunicación desde aquel momento, yo diría de forma ininterrumpida, pasando por todas las instancias de los medios de comunicación, porque si bien arrancó en un periódico ya desaparecido, ¿no? Un periódico que en Mendoza
marcó una época, digamos, pero después, bueno, pasó a una radio y después esa radio se transformó en un multimedio y ese multimedio permitió meterse en la televisión, meterse en la gráfica. Entonces, como que vos has atravesado todos los medios de comunicación. Vos después dejaste ese medio y te fuiste a otro y después te fuiste a otro. Bueno, lo que quiero decir es como que has estado metido en el medio de comunicación, viviendo una época, cualquiera puede decir que todas las épocas son fantásticas, pero a mí me parece que esta está teñida de muchos cambios, ¿no? De muchos cambios. Sí, Lo bueno es que como vos sos profesor universitario, esto te permite reflexionar sobre esos cambios. No es que solamente te los atropellás, sino que te ves forzado a detenerte, pensar sobre ellos y ver cómo hacer para devolverle a las nuevas generaciones alguna base, algún piso donde poder pararse para enfrentar lo que viene, que no sabemos muy bien qué es, ¿no? Y que es esta cosa de la irrupción de los social media con toda la carga que tiene y esta nueva cosa que desde que ganamos el Mundial en el 2022 tiene una fuerza muy predominante, que es no solamente haber ganado el Mundial, sino la inteligencia artificial, ¿no? Yo recuerdo que en ese fin de año estábamos festejando la Copa y un amigo común decía, este año 2023 se va a poner en peso, se va a poder pesar, digamos, cuál es el impacto que tiene la inteligencia artificial y no ha parado, no ha parado y cada vez es más abarcativo, ¿no? Vos sí, me- casi omnipresente, ¿no? sí, omnipresente. Ah, me decías que tenés algunas preocupaciones. Sí, las preocupaciones, como siempre, tienen que ver en cómo afrontar el presente y ver si tenemos alguna capacidad como para eh, detectar algo que pueda ocurrir en el futuro que sea de carácter, obviamente, no solamente amenazante, sino al revés también, ¿no? Productivo. ¿Cómo podemos hacer para que, para que seamos un poco más felices? Que en definitiva es la búsqueda del hombre desde que se conoce la cultura, ¿no? Y bueno, y presenta algunos desafíos que son interesantes, pero a propósito de esto que vos bien señalabas, de el recorrido en un lapso relativamente muy extenso para la persona individual, pero inexistente en la historia de la humanidad, que podríamos decir 45 años, 50 años, en donde pasamos de quienes ejercemos el periodismo y estamos dentro de los medios, de el plomo, digo porque Sí. yo empecé a trabajar cuando empecé, que hacía cuestiones relativas al dibujo y a la gráfica, cuando uno de los dos grandes diarios, que es el único que persiste ahora que es Los Andes, todavía trabajaba con un sistema de linotipo y tenía todo una parte de su proceso, seguía siendo en plomo, algo que hoy sería inadmisible desde el punto de vista ambiental, sustentable, sanitario, ¿no? Ah, Eh, o sea, pasar del plomo a esto de lo inacible, de la cosa que no existe, de esta cosa virtual o espectral, como podamos denominarlo, bueno, la verdad que el salto, qué bueno que hayamos podido navegar sobre la ola. Ahora no sé si lo hemos hecho con la conciencia necesaria como para estar aquí en este momento. y parece que no tan conscientes no hemos sido porque hemos liberado un monstruo que, como la fábula del genio en la lámpara, ¿no? Uno frota y sale el tipo y bueno, ¿y ahora qué hacemos con vos? ¿Dónde te metemos, no? ¿Cómo hacemos para sostener, ¿no? Yo discuto mucho con la inteligencia artificial. Discuto, sí, realmente, el chat GTP, que lo uso desde el 2023, ¿no? Y lo uso cotidianamente, no tanto en mi trabajo, aunque sí lo utilizo también para el trabajo, pero me gusta someterlo a duda, ¿no? Le digo, a ver, yo no voy a seguir discutiendo más con vos porque vos estás metido en una burbuja algorítmica y, y me vas a dar siempre lo que yo quiero escuchar. Esto no sirve. Bueno, Bueno, es interesante discutir con inteligencia artificial. sí, a propósito de la docencia y el periodismo simultáneamente, he tenido ocasión de hacer algunos ensayos, podríamos decir, para poner, no a prueba, porque no es que esté calificando yo las inteligencias artificiales, que sin lugar a dudas me superaron y ampliamente, incontablemente, ¿no? Sino para justamente tratar de abordar
hasta dónde, primero esto del aprendizaje que tiene este único ser no biológico que aprende, digamos así, como para tratar de sintetizar qué es la inteligencia artificial, ¿no? Es un ente que aprende, que evoluciona según los criterios de nuestra cultura sin ser un ente biológico, por lo cual, bueno, eh, sin lugar a dudas está bastante lejos de la capacidad de interpretación y entendimiento cotidiano del humano. Y bueno, sometíamos a la pregunta a tres distintas inteligencias artificiales, a la China, a ChatGPT y a la de Google, que es la más, seguramente, actualmente la más popular, Gemini o Gemini, sobre un dato que nosotros conocíamos, ¿no? Entonces le preguntábamos si es verdad que Rodrigo Briones nació en agosto, los últimos días. Y en los tres casos recibimos respuestas distintas en los tres y en los tres casos absolutamente desacertadas. Erradas, claro, claro. Con un tema que no es menor y que tiene que ver con esto de lo generativo y lo asertivo que es la inteligencia artificial. No deja espacio a la duda en esa respuesta. No es que duda, no, Podría puede ser ser, que haya no. No, nacido. No, es. nació, claro. Entonces esto, bueno, quienes trabajamos en medios de comunicación con alguna aspiración de darle a la verdad una categoría sin lugar a dudas moral, no me puedo, no puedo eludir esta concepción que solemos tener de la importancia que tiene la verdad, más allá de que pueda ser efímera y precaria, que esto lo desbarata absolutamente. ¿Por qué? Porque hace un reemplazo inmediato de la verdad en el relato. No hace falta que pase mucho tiempo para que se consagre eso, ¿no? Y me recuerda lo que me decía una vez un amigo, me decía, yo no sé si, Rodrigo, yo no sé si cuando vos hablas en radio, no sé si lo que decís es verdad o no es verdad, pero primero, me gusta escucharte y segundo, lo decís tan bien que te termino creyendo, ¿no? ¿Mm? Es terrible. Cuando él me lo decía, le digo, no, no, pero para que lo que estás diciendo tiene unas implicancias espantosas. Pues, digamos, en el otro extremo está una señora que me decía, Rodrigo, cuando usted habla en la radio, yo siempre lo escucho. No sé de qué habla, pero yo siempre lo escucho. Entonces, uno se pregunta, ¿esto es lo que está pasando con personas que creen que la inteligencia artificial les puede brindar un cierto marco de veracidad? No lo Sí. es. No, Y lo que pasa es que transparenta algo que no es dicho a través de los medios de comunicación, pero vos sabés, y seguramente mejor que yo, que cualquier, eh, a ver, dirigente de un medio de comunicación lo que dice es que si lo que decís es verdad o no, en realidad es irrelevante. Lo importante es que sea verosímil, que es esto, ¿no? Que te crean. es terrible, es terrible. Pero es tan terrible. Yo suelo hacer algunos ejercicios, sobre todo para despojarme de la posibilidad de nostalgia, ¿no? Bien. Eh, y hago este tipo de comparaciones. Digo, primero, cuidado porque desde Internet, no solamente la inteligencia artificial, porque la verdad que las respuestas que te suele dar o las cosas que puedes encontrar en Internet están lejos de ser fidedignas. Y cuando uno desanda un poquito, ¿no? Sin andar demasiado, y recuerda, no sé, que durante mi educación primaria hicimos casi un ídolo a don Graham Bell porque había inventado el teléfono y después resulta que era Meucci, que Graham Bell en realidad había puesto la plata. Bueno, vivimos engañados durante bastante tiempo sobre algunos aspectos, por lo cual no tiene tampoco, no es un hecho noticiable la Bien, mentira o la falsedad, ¿no? bien, bien. Eh, que me parece que es interesante también ponerlo en consideración. Está bueno, está bueno. Me recuerda una amiga que siempre dice, bueno, pero siempre fue igual, ¿no? Pero me parece que no es, si bien hay similitudes, hay algunas diferencias, ¿no? Sí, Eh, claro. Me parece que es una cosa que discutía con el chat GTP. Digo, vos me estás diciendo cosas que yo tengo que terminar creyendo que son verdaderas, tengo mis dudas, tendría que verificarlo por otro lado, digamos, así que ya la relación nuestra no va a ser una relación muy fiable, porque vos me estás mintiendo para que yo me quede contento. Y sí, me dice, sí, es verdad, tenés razón.
Pero todo arrancó cuando la primera vez que yo me senté con ChatGPT fue a raíz de que era lenguaje predictivo, es decir, que podía predecir a partir de lo que iba escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, escribí un cuento, es una historia. Son cuatro hermanos que viven en distintas ciudades de la Argentina que se encuentran y empiezan a recordar, ¿no? Entonces, bueno, hace una historia bastante buena, digo yo, qué, qué bárbaro, ¿cómo puede ser? ¿No? Bueno, y se juntan en Córdoba y van a visitar el monumento, van al Cerro de la Gloria a ver el... No, no te digo, no, no. El Cerro de la Gloria no está No en está en Córdoba. Córdoba. Y ahí se Claro. desbarrancó todo, ¿no? Ahí se desbarrancó todo. Entonces uno empieza a mirarlo con otros ojos, ¿no? Pero fíjate qué interesante, no lo había pensado yo, esto de que vos le formulaste una pregunta y vos le formulaste una respuesta diciéndole a ChatGPT, claro, vos me decís esto para dejarme contento. Y la inteligencia artificial nunca te dijo no, te dijo sí, Sí, qué porque bueno. vuelve a encadenar en donde no hay posibilidades de esto, ¿de qué? De un verdadero diálogo. Claro, Eh, esto es lo que yo decía, ¿no? Y acá voy a lo del Día del Amigo, me parece que esto es muy importante rescatarlo. Porque yo trabajo con adultos mayores y un día le dije, hay que sacarse el miedo del uso de la inteligencia artificial, así que vamos a hacer un ejercicio, les presenté una que se llama PI, Personal Intelligence, ajá, eh, que está más ligada a la consejería, al acompañamiento, a lo conductual, ese es el sentido que tiene, ¿no? Entonces, claro, siempre dice, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Querés contarme algo? Ese tipo de lenguaje, ¿no? Hace mucho que no hablas conmigo. No, le expliqué cómo funcionaba, qué sé yo, y de todos los participantes, unos 10 15 personas, uno se quedó completamente prendado con esto y me dice, esto es adictivo. ajá, Es adictivo. Pero me trajo a la memoria hace 15 años atrás, cuando un viejo locutor chileno le mostré cómo hacer para usar el internet y un día me llamó a las 2 de la mañana y me dice, no puedo parar. No puedo parar ajá. porque acá está toda la poesía, acá están todas las canciones, es un universo infinito, pero es una relación falsa. Porque si uno pretende que esta inteligencia artificial reemplace al amigo, se va a encontrar con una parte que sí, que está presente en los amigos, que es esa cosa de la coincidencia. ¿Te gusta el vino tinto? Sí, me encanta. ¿Tomas? No, ya no tomo más. Yo tampoco tomo más vino. Digamos, esas coincidencias, uno las encuentra en el ChatGPT, pero no encuentra la disidencia. Y cuando uno está con el amigo, uno busca la coincidencia, pero también busca la confrontación, porque en esa confrontación es donde uno puede crecer y es lo que te brinda la amistad, me parece a mí, digamos. Comparto y aparte porque entiendo que la identidad es a partir de la diferencia, no de la similitud. Entonces, digo, la construcción identitaria necesariamente requiere de un otro, Sí, no de uno mismo. Digo. bueno, no va a reemplazar la inteligencia artificial al amigo, no lo va a reemplazar. No, pero, a ver, pero bien puede reemplazar al humano, digo. Eh, el proceso de entendimiento que llevamos nosotros como que el humano es el que tiene que hacer girar al planeta, porque tenemos esa idea, y está bien que la tengamos, creo que algo que vos has estudiado en donde yo soy un espectador atento, pero espectador al fin, tiene que ver con los grados de conciencia y reflexión. ¿A dónde podría estar la diferencia hoy entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana o el desarrollo humano? Bueno, tiene que ver con esto, con la reflexión, ¿no? Con este nivel de llevar lo inconsciente a lo consciente. No mucho más ni mucho menos que eso. Es la diferencia que nos constituye. Asimismo, también es importante saber que le hemos dotado a algo ajeno a nosotros un poder que nosotros no vamos a poder regular o dominar. Y cuando Harari lo hace, ¿no? Lo hace de una manera, a mi gusto, muy dramático o melodramático, pero no es distinto que nuestra idea de Dios, en definitiva, ¿no? Que es una construcción en donde
hay que hacer ingentes esfuerzos para darle argumento a ese credo. Hay una construcción que es muy interesante, ¿no? Porque nosotros nos constituimos como humanos jugando con el otro, estando con el otro, digamos. Eso fue lo que nos constituyó como humanos. Y toda la gran cosa de la humanidad es esto, estar con el otro, estar con otros. Y si nosotros estamos cediendo a, a manos de la máquina, en definitiva, que nos conduzca por caminos que nosotros vamos a quedar perdidos ahí. Esto es inevitable. En eso coincido con Harari completamente. ¿No? Entonces, o sea, nos embriagamos y nos sometemos a algo que no sabemos si va a terminar y cómo va a terminar o cuáles son los caminos por los cuales vamos a andar. Y también me parece que hay grandes actos de fe desde los científicos, parece una contradicción, ¿no? Eh, Como que la inteligencia artificial viene a resolver una cantidad de problemas, de dificultades, de conflictos que al parecer el humano no es capaz de hacerlo, cosa que a mí me parece al borde, y con respeto lo digo, al borde de lo ridículo. Digo, porque también el conflicto es lo que uno se plantea como tal, no es que exista así de manera natural, existe un conflicto entre No. dos ideas, entre musulmanes y judíos, ¿no? Eso es una invención, ¿no? En este momento está apareciendo un actor en el ámbito de los préstamos hipotecarios Ujú, que reduce la cantidad de personal que tienen los bancos y las empresas de préstamo para hipotecas de forma drástica, cambiándolo por inteligencia artificial, definitivamente. ujú, Entonces, ofrece una tasa que es mucho más baja que la de los bancos y se está ujú. absorbiendo todas las hipotecas de los bancos y las está acumulando. Claro, en algún punto va a llegar, pero las diferencias son del 50%. Ah, No es poca. sostenido. No son dos puntitos, ¿no? Entonces, está planteado, está puesto allí, ha venido a ser un actor que altera las relaciones del mercado. En principio, va en beneficio del tenedor de la hipoteca, el que la pide, digamos, ¿no? Pero en el futuro se va a equilibrar nuevamente, eso no me cabe ninguna duda. Vamos a seguir siendo, pero hoy por hoy es así. Pero digo, hay muchos otros ámbitos en los que también aparece como un auxilio, aparece como una herramienta, que si solamente yo discutiendo con el ChatGPT decía, bueno, pero depende de cómo uno tome. Si uno lo toma si uno delega y no la usa como herramienta, está perdido. Si uno delega, pero si uno lo usa como herramienta, no está mal, digamos. Y lo relativizo por esto mismo que vos decías. Es una herramienta que lo que hace es acumular, número uno, cuestión peligrosa para el poder, acumular, desactiva las posibilidades de sus bancos competidores, que lo que hace es que haya, por ejemplo, desempleo, porque las Totalmente. personas que trabajan en estos bancos no están, por lo cual ya beneficia a un sector deudor, en este caso de hipoteca, pero perjudica a los trabajadores que probablemente van a tener que vender sus viviendas para poder subsistir. O sea, este proceso me parece que tiene que ver, según entiendo yo, simplemente con un proceso de aceleración de las cosas, ¿no? Ah, ok, 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 ok. Sí, esto es algo que iba a suceder. Que iba a suceder o que se está estimulando para que suceda, pero siempre estaba la posibilidad de que así fuese. Digo, no tiene que ver con algo, a esto me refiero, con que innove en el sentido de la creatividad. Digo, me parece que tiene que ver con un proceso de aceleramiento de acumulación de poder, donde el que más desarrolla la inteligencia artificial, que sea más veloz y más eficiente en el sentido de la producción económica, y destruye al resto, digo, ¿no? Y en este caso casi que volvemos, fíjate que es interesante, no lo había pensado, pero volvemos a una instancia previa de lo que significaba la competencia en nuestra juventud, la competencia en términos de mercado, ¿no? Significaba casi ser un depredador y eliminar al otro. Luego fue variando y empezó a haber una interpretación de esto de la competencia colaborativa en donde se entendía que no necesitas eliminar al otro para persistir y para triunfar, que al contrario, que el otro puede ser
hasta un peldaño para que vos asciendas, ¿no? Con esto, y con este ejemplo que vos citabas, casi que volvemos a la instancia que también Harari lo plantea de esa manera, de la revolución industrial, en donde era todo vale, todo vale menos el humano, digamos. O sea, vuelve a estar el humano ajeno al proceso universal de cambio. Bueno, pero tampoco seamos tan pesimistas, ¿no? Porque yo creo que hay algunas cosas que, que podríamos pensar. Bueno, a lo mejor termina todo como en la Matrix y nos hacemos ¡up! Y desaparecemos, ¿no? Y quedan algunos rastros y por ahí podremos evolucionar en algún momento, ¿no? Pero Harari dice que tal como vamos, vamos a la destrucción. Sí, él antepone la opción esta él dice autorregulación, insiste con el tema de la autorregulación y bueno, y también cita algunos ejemplos que no son muy felices, o sea, son felices según la perspectiva de él, ¿no? No la perspectiva de los demás. Eh, mi grosera interpretación es que siempre nos debatimos desde los inicios de lo que llamamos quizá de manera petulante conocimiento a hoy, en órdenes de final binario, en donde es 0-1, lo de Jano, la opción es la misma, el puente es el mismo, para un lado está el bien, para otro el mal, groseramente. Y en este caso me parece que tiene que ver también con la construcción de lo colectivo o de alguien que supera al resto, de ese único alguien. Y cuando hacemos una comparación con las religiones, con la evolución de las religiones, el judaísmo y el cristianismo es definitivamente eso, es algo de carácter vertical en donde uno gobierna y el resto obedece, o como el cristianismo propone, que es algo de carácter colectivo y solidario, ¿no? Solidario, no lo digo como altruista, sino solidario para la subsistencia, no para, no con un sentido de santidad, sino con un sentido de pervivencia, de subsistencia. Y Sí. luego viene el protestantismo que desbarata a ese cristianismo que después queda llamándose como católico, en donde dicen, nada, mira, lo importante es que uno se salve porque te ha elegido Dios y si los demás no se salvan, ¿qué crees que hagamos, no? Cómo juega esto de lo colectivo y lo individual y que son procesos casi temporales, ¿no? Eh, lo que, según dicen, ¿no? Porque no tengo posibilidad de comprobarlo, lo que se está haciendo, hay algunos hitos en la Unión Europea, por ejemplo, con esto de parar, sobre todo de impedir que seamos tan súbditos de una cosa ajena, que es la que no puedan extraer absolutamente todos los datos y todo. Y en esto, Chulhan dice piolamente que y es totalmente comprobable al darse cuenta que los algoritmos saben más de uno que uno mismo, Sí. pero infinitamente, ¿no? Porque que también está la otra proposición, esta de que dicen los neurocientíficos, eh, comprobadamente, antes era una suposición, que más o menos nuestra actividad diaria, lo que realmente es consciente de nuestra actividad diaria, no supera el 92% de las cosas, o sea, apenas el 8% con suerte lo hacemos de manera consciente, por lo cual tampoco en esto de que esa inteligencia artificial o esos algoritmos detecten, sepan y conozcan nuestra actividad mucho mejor que nosotros, está dentro del campo de la lógica, ¿no? Ah, Efectivamente, conocen más que nosotros, ¿no? Y eso sí nos convierte en esclavos prácticamente. El, Aunque suene así grandilocuente, pero es así. el otro día un amigo me decía que tuvo que someterse a una operación de corazón, una cosa sencilla, digamos, pero le tuvieron que parar el corazón durante un ratito y meterlo en una máquina que bombeaba mientras que le hacían la limpieza de las arterias, ¿no? Cuando despertó, el médico le dijo, bueno, durante el tiempo que estuviste enchufado a la máquina, perdiste una parte del alma. Entonces, claro, a ver cómo perdí una parte del alma, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo perdí una parte del alma? Entonces, nos pusimos a pensar sobre esto, a darle vueltas a esta historia. El médico llegó hasta ahí, no dijo nada más que esto, ¿no? Es como que el alma sería una construcción mecánica del corazón
Ujú. o de las funciones vitales, ¿no? El corazón, la mente y todo lo demás, y ahí se construye el alma, Ujú. es una cosa que me parece que es muy potable y es como para discutirlo. Ahora nosotros, con la inteligencia artificial, estamos dándole el alma a una cosa completamente... Claro. Está bueno, está bien, bien interesante. Es Eh, terrible. y a mí me ocurre que esto de la inteligencia artificial, a veces, sin tener una comprensión, ojalá tuviese una comprensión profunda y cabal del fenómeno, porque está piola esto de decir que no es una herramienta, digo, que supera groseramente la herramienta, porque la herramienta en general es lo que nosotros tenemos la capacidad de utilizar, cosa que en este caso empieza a ser casi a la inversa, digamos que es la inteligencia artificial quien nos utiliza a nosotros, ¿no? Pero digo, esta perspectiva de que cuando uno se debate entre el existencialismo, la metafísica, en lo material o lo que llamamos material, la verdad que nosotros somos únicamente memoria. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro hígado lo cambiamos 3 veces en la vida, hasta lo anatómico habitual, no somos el mismo que éramos hace 15 años, por lo cual la única posibilidad de que sigamos eh, eh, en esta especie de o suerte de armonía anatómica y humana tiene que ver con la memoria. No pasa por otro lado, ¿no? Eh, Y el tema es cómo hacemos para que esa memoria no nos sea absorbida, como en el caso de este hombre que estuvo determinado tiempo, y que lo bueno es que el alma, más allá de que lo haya perdido, pero creo que es como la teoría del holograma, volvió a ser una pieza integrada igual que antes, más allá de que haya estado desprovista de alma un ratito, ¿no? quizás con menos definición. Claro, probablemente. Quizás con menos definición, ¿no? Como que se va perdiendo. Porque además la memoria es una... eh, es lábil, ¿no? Entonces uno recuerda lo que quiere recordar, eh, uno recuerda lo que puede recordar, y por ahí recuerda incluso hasta inacabadamente. Pero bueno, es lo que yo recuerdo, así que no me jodan, digamos, lo que yo recuerdo, está bien. Y, Bueno, no, pero es que la memoria también es manipulada, digo, y no es además, que sea inalterable de ninguna manera. Está totalmente comprobado que uno recuerda cosas que nunca vivió, ¿no? O que exactamente. evoca momentos que no existieron. Pero de cualquier forma, me siento feliz con las cosas que recuerdo, son las cosas que yo recuerdo y me siento bien con ello, digamos. Y me viene fantástico poder confrontar esos recuerdos con un amigo que vivió esa parte, ¿no? Yo siempre le digo a mis hermanos, che, no jodan que ustedes son copropietarios de mi pasado, son copropietarios de mi infancia, así que no jodan con esto porque, y por ahí discutimos, porque no fue así. A mí nunca me gustó la Coca-Cola, Rodrigo, ¿qué estás diciendo? Tuve una pelea con mi hermana, pero a muerte. Digo, pero si vos querías tomar Coca-Cola, nunca me gustó la Coca-Cola. Y el problema en esa confrontación es que probablemente los dos tengan razón. Y ahí está el conflicto, Ya, que pero no hay punto de encuentro. por eso es bueno cultivar la amistad. Claro, claro, para que haya, bueno, esto, ¿no? Una historia en común haya o no ocurrido. Tal cual. Buenísimo, me encantó como cierre. Como dicen, los muchachos, voy a usarlo como recorte. Ariel, muchas gracias por este tiempo y lo voy a transformar en costumbre. Tenemos que encontrar puntos de encuentro nuevamente y no esperar a que evoquemos la llegada de Louis Armstrong. No fue Louis Armstrong, de Neil Armstrong a la Luna. Sí, de todos modos yo tengo la absoluta convicción de que eso no ocurrió y aunque no niego que la Tierra no es redonda, sino esférica, porque viste que hay todo un problema inclusive de geometría. Dice, la Tierra es redonda. Mirá, yo nunca escuché a alguien que diga que es cuadrada, lo que sí escuché es que no era una esfera. Bueno, esta disquisición. Así que también en el Día de la Amistad, fíjate vos que ironía que debemos agradecer a la tecnología, porque cuando nos conocimos nunca hubiésemos imaginado que hubiese podido haber un diálogo tan económico, digo, porque sí, ya ambos habíamos y trabajamos en cuestiones que tenían que ver con la televisión, o sea que no nos es ajeno esto, lo No, que nos es más económico, digo, poder sí, hacerlo, es verdad. Bueno, más accesible. muchas gracias.
Bueno, un fuerte abrazo y mi amor que no podría decir se mantiene, sino que se agiganta, tal vez porque también vamos mejorando inclusive la idea de los recuerdos. Muchas gracias. Gracias.